Buenas noches, queridos hermanos. Hoy nos conectamos para prácticamente considerar lo que vamos a celebrar ya de un modo inminente. Tal vez lo que debemos comenzar a considerar es el hecho de que estos días son el culmen de nuestra fe. Estos días deciden todo lo que hemos estado celebrando en el transcurso del año. Ellos, digamos así, cuando comenzamos el primer domingo de Adviento, era un dirigirse hacia este punto. Estábamos viviendo desde el primer domingo de Adviento de estos días. Ahora, lo que seguirá a estos días, el segundo domingo de Pascua, tercer domingo de Pascua, etcétera, será únicamente la prolongación de estos días. Por un lado era anticipo, por otro lado era prolongación. Por eso es por lo que al domingo se le dice la Pascua semanal, porque nos tiene que recordar a la Pascua que nosotros hemos vivido. Debemos entender que para la iglesia primitiva y principalmente para los catecúmenos, es decir, para las personas que se estaban preparando al bautismo, la Pascua era una fecha importantísima porque determinaba su momento de entrada a la iglesia. La noche de la Pascua a ellos les marcaba, puesto que era la primera vez que iban a saber lo que los fieles hacían, practicaban, recibían, porque era por primera vez cuando iban a entrar a una Eucaristía.
hasta el momento anterior habían participado nada más de la liturgia de la palabra. A partir de ahora, de esta noche de Pascua y evidentemente de la noche de su bautismo, ellos comenzarán a vivir de la resurrección de Cristo, porque el bautismo para ellos era entendido precisamente como anticipación de su muerte y como unión de esa muerte con la muerte de Cristo. En esta noche de Pascua, ellos recibían el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los sacramentos de iniciación. Era su modo particular de unirse con Cristo a través de esta Pascua, de unirse con Cristo a través de los sacramentos. Ahora bien, una vez que consideramos esta situación, podemos nosotros también entender por qué en la noche de la Pascua juega tan importante lugar la liturgia bautismal, ¿no? Una, porque se bautiza en esa misma noche a niños, este año no lo habremos de tener, pero sí, en esa noche se tienen que renovar las promesas bautismales, ¿no?, de todos nosotros los fieles. Este acontecimiento en la iglesia primitiva debía de ser tan definitivo que domingo con domingo les llevaba a conmemorar ese momento bautismal de encuentro con Cristo, ese encuentro sacramental con Cristo. De modo que la Eucaristía siguiente que se celebraba con los recién bautizados, con los neófitos, les recordaba su momento del bautismo. Y así la iglesia, así los fieles nuevos, los neófitos, vivían todo el año de ese momento de encuentro con Cristo. Lo mismo tiene que sucedernos a nosotros. Vivimos de esa noche del triunfo de Cristo, vivimos de esa noche de encuentro con nuestro bautismo. Tal vez es ese el problema de varios de nosotros, en que nuestros compromisos bautismales no han quedado lo necesariamente claros y no vivimos la renovación de ese bautismo en verdad, ¿no? Y necesitamos por eso no nada más ser conscientes, sino renovarlas año con año. De modo que cada Eucaristía tiene necesariamente que recordarnos nuestro bautismo. Cada Eucaristía tiene que recordarnos la primera vez que recibimos nosotros a Cristo. Cada Eucaristía tiene que recordarnos la efusión del Espíritu Santo sobre nosotros, que son los sacramentos de iniciación. Y así, por ejemplo, hasta esta noche, entre tantas cosas, los neófitos rezaban por primera vez junto con toda la iglesia el Padre Nuestro. En esta noche, por eso, estos signos, todos estos signos habrán de ser importantes, habrán de ser para nuestra ayuda. Nos tienen que recordar quiénes somos, hacia dónde vamos, y por eso la recitación del Padre Nuestro, como la renovación de las promesas bautismales, como la recitación o el canto, la oración de la plegaria eucarística de esta noche, nos tiene que llevar a encontrarnos propiamente con Cristo resucitado. Ok, nos hemos ido muy al final hacia el objetivo, pero es hacia donde nosotros todos tenemos que dirigirnos verdaderamente. La noche de la Pascua es la madre de todas las vigilias, habría de decir nuestro querido San Agustín. Al igual que habría de decir que la Eucaristía es la fiesta de las luces, ¿no? Porque les recordaba todos los momentos en los cuales los fieles se reunían para celebrar la Eucaristía y llevaban todavía en sus manos, llevaban luces. Sin embargo, para poder nosotros llegar a esta fiesta de la Pascua, nos tenemos que preparar. Parte de la preparación es precisamente este momento. No podemos nosotros acercarnos a algo santo, a algo sagrado, como si nos acercáramos a cualquier cosa, ¿no? Como si nos acercáramos de cualquier forma, ¿no? Debemos de recuperar nosotros lo sagrado en nuestra vida. Debemos de recuperar nosotros el concepto de sagrado en nuestra profesión de fe, que es algo que se ha ido perdiendo y que magníficamente los hermanos que se les ha denominado tradicionalistas han hecho la observación, entre tantas cosas, por ejemplo, también la piedad del sacerdote frente a la Eucaristía son cosas que se han ido perdiendo y que necesitamos ir renovando.
Ok, no empecemos con las pedradas, sino vamos a comenzar a considerar primero qué cosa significa el Jueves Santo. ¿Qué es lo que yo quisiera de entrada decir con respecto al Jueves Santo? El Jueves Santo, la primera observación que debemos hacer es que todavía no es un día del triduo pascual. El Jueves Santo es nada más el pórtico, es nada más la entrada, es nada más el anticipo de lo que vamos a celebrar. El triduo pascual en realidad es Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Son estos 3 días. El Jueves Santo nada más es el anuncio de lo que va a suceder bajo signos y sacramentos, cuestiones efectivas, pero todavía no realizadas, de lo que Cristo va a hacer para la salvación del género humano. Tal vez por eso es por lo que la Semana Santa debe de empezar a recuperar su valor, porque también debe de empezar a decirnos a cada uno de nosotros lo que valemos, ¿no? Muchas veces andamos pidiendo amor por otro lado, ¿no? Y precisamente esta es la raíz de muchos de nuestros pecados, una petición de amor, una petición de reconocimiento. Lo andamos buscando en el lugar equivocado. Y el triduo pascual, año con año, nos tendría que recordar cuánto valemos. Valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la realización de este amor que así se ofrece, que se entrega, nosotros la conmemoramos el Viernes Santo. El Jueves Santo es nada más el pórtico, porque es la noche en la cual Jesucristo habrá de hacer todos los signos de su entrega, pero bajo signos sacramentales, ¿no? Por ejemplo, en la cena que habrán de tener, Él ofrecerá pan y vino. Son su cuerpo y su sangre, que significan los signos de su muerte, pero todavía no son la muerte. La muerte es anticipada. Son los signos de su aceptación, porque la muerte la va a tener al otro día, el Viernes Santo. También estos mismos signos son signos de resurrección, pero la resurrección efectiva se va a dar el domingo de resurrección. De modo que, aunque son signos, son realidades, son sacramentos, conllevan el inicio, el resumen de lo que vamos a celebrar en estos días. Por eso es por lo que decimos que es el pórtico. 3 cosas básicas son las que nosotros celebramos el Jueves Santo. Hoy en la mañana con los niños del catecismo nosotros lo dejábamos claro, 3 cosas básicas, ¿no? El primero es el mandamiento del amor. Lo segundo es la Eucaristía. Lo tercero es el sacerdocio. 3 cosas celebramos en estos días, que son importantes y sin las cuales no puede suceder la presencia de Cristo a través de la historia. Tal vez por eso es por lo que este Jueves Santo, para nosotros los católicos, de modo particular para nosotros los católicos, nos tiene que ser no un recuerdo histórico, sino una actualización que es a través de sacramentos, ¿sí? Aquí por eso es por lo que a mí me interesa una cuestión muy particular en nuestra comunidad, ¿no? Luego tenemos o copiamos o no sé, entendemos que el Jueves Santo es como que más que nunca es un recuerdo de un acontecimiento en la historia. Más que nunca hacemos el empeño por un recuerdo de lo que sucedió en la noche del primer Jueves Santo de la historia. Y vestimos a los chamacos de apóstoles y les ponemos túnicas y que el trapito atravesado y que no sé qué tanta cosa. Pero no nos damos cuenta que no es un recuerdo, ¿sí? Sino que es una actualidad. Lo que nosotros vamos a celebrar el Jueves Santo no es un recuerdo histórico, sino que es una acción presente de Cristo.
No es de ninguna manera una cuestión que tenemos que vestir a los niños de apóstoles para que nos recuerden lo que pasó, sino que lo que en realidad tenemos que hacer es que en esa noche lo que está sucediendo es para nosotros. Ya nuestro querido Juan Crisóstomo habría de decir en una de sus tantas homilías, se le ha dicho apóstol de la Eucaristía a nuestro querido San Juan Crisóstomo. Y San Juan Crisóstomo utilizaba una expresión preciosa para esto de la Eucaristía, para esto del Jueves Santo, para esto del sacerdocio. San Juan Crisóstomo habría de decir, esta misma mesa, y él golpeaba así sobre el altar, ¿no? Narra la leyenda áurea, ¿no? Que golpeando sobre el altar, él decía, esta misma mesa es la mesa del Jueves Santo. Esta misma mesa es la mesa en la que Cristo nos ha dejado el sacramento de su amor. Es decir, no estamos distanciados en la historia. Los sacramentos no son un distanciamiento de la historia, sino que los sacramentos son la proximidad de Cristo a través de la historia. Por lo tanto, el hecho de celebrar esa noche santa no es como recuerdo de algo pasado, sino está sucediendo entre nosotros esa situación. Entonces, si este es el presupuesto para celebrar correctamente el Jueves Santo, entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra comprensión. Y la primera circunstancia que debemos cambiar es que en esa noche Jesucristo nos deja a nosotros, no a los apóstoles, sino a nosotros, nos habrá de dejar el mandamiento del amor. Este mandamiento del amor comúnmente nosotros lo vemos realizado en el lavatorio de los pies, ¿no? El mandamiento del amor. Es la noche en que Jesucristo habrá de decir a sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Evidentemente, el amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, Él lo significa, ese amor lo significa en el lavatorio de los pies, que no es algo del pasado. Otra vez vuelvo a recalcarlo. La liturgia, si hay algo que tienes, que es un eterno presente, un eterno presente. De modo que la liturgia no es un hecho que deba hacerse sentir una acción pasada, sino Cristo que hoy en medio de nosotros va a dejarnos ese sacramento, ese mandamiento del amor, y que hoy a nosotros nos va a venir a lavarnos los pies. Ese Jueves Santo, Jesucristo viene, que está presente en su iglesia, nos lava los pies a cada uno de nosotros. Evidentemente si somos discípulos también, ¿no? Porque hay que diferenciar aquí. Un discípulo sabe que no lo sabe todo, así como aquel filósofo, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero el discípulo sabe que está todavía en etapa formativa y se tiene que dejar enseñar todavía. Yo veo que, por ejemplo, no nada más en esta comunidad, sino en varias comunidades, hay personas que ya lo saben todo y que no se dejan formar, ¿sí? No quieren entender la formación, ¿no? Luego a mí mismo me han dicho, ¿no? Bueno, es que padre, las cosas han cambiado mucho y antes así no eran. Personas que ni siquiera se han acercado a formarse, a las que les han dicho, la bruja les ha dicho cómo se tienen que hacer las cosas, o que ni siquiera iban a la iglesia, ¿no? Que el catecismo lo terminaron a los trancazos, etcétera. Pero son personas que no se quieren dejar formar. Jesucristo va a bajar a lavarnos los pies a nosotros como discípulos. Discípulo evidentemente es aquel que todavía está en etapa de formación. Cada uno de nosotros debemos reconocer que necesitamos ser formados, ¿no? Que no somos una cosa terminada, sino que estamos en etapa de formación. Y por eso todos somos llamados no a actuar entre nosotros mismos como maestros, sino a actuar entre nosotros como discípulos. Todos estamos en etapa formativa. Y sería aquí la primera circunstancia que debemos meditar. Jesucristo baja a lavarle los pies a sus discípulos. Ahora bien,
En este signo es lo que él habrá de decirle: ámense los unos a los otros como yo los he amado, lávense los pies los unos a los otros. Esto lo podemos consultar muy bien nosotros en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Allí, después del lavatorio de los pies, habrá de decirle Jesucristo: ustedes me dicen a mí maestro y señor, y lo dicen bien, y lo soy, pero ahora yo les digo: lávense los pies los unos a los otros, como yo también he hecho esto mismo. Queridos hermanos, aquí tendríamos nosotros que meditar que, por ejemplo, lavarse los pies no es una acción así como que fuese común en el pueblo de Israel. Hace rato en la misa lo decíamos, ¿no? Las esposas le lavaban los pies al esposo, y los esclavos, solamente bajo una obligación muy fuerte, le lavaban los pies a el amo. Pero si en algún momento un amo le obligase a un esclavo a lavarle los pies, tenía unas consecuencias tremendas, ¿no? Porque era una de las acciones más humillantes que pudiesen existir. Con esto, sí, con esto, Jesucristo, ¿qué cosa es lo que hace? Se pone en un lugar inferior a un esclavo. Con esto está designando lo que en la carta a los Filipenses habría de decir la kenosis, el descendimiento de Cristo, que siendo Dios no hizo alarde de su categoría que tenía, sino que se sometió a sí mismo y bajo la condición de esclavo, y se queda no nada más allí, sino que baja todavía más, hundiéndose hasta la misma muerte, y no nada más una muerte de un hombre, sino que tomando la muerte más humillante de su época, la muerte de cruz. Esta asunción del último lugar, el último lugar dentro de la humanidad, lo describe Jesucristo a través del lavatorio de los pies. Jesucristo en esta noche, en este Jueves Santo, tomando este último lugar entre la comunidad, nos está indicando lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Si queremos mandar, si queremos nosotros verdaderamente gobernar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que es el gobierno? Pues es un servicio también. O sea, no es que yo sea mejor que los demás. Es lo mismo que también sucede con la evangelización, ¿no? Yo no salgo a evangelizar porque sea yo mejor que el otro, ¿sí? Yo salgo a evangelizar porque a mí Cristo me ha dado una palabra, me ha ayudado a mí Jesucristo. Y no salgo a presumir de mi bondad, sino salgo a contagiar, a compartir la obra que Cristo ha hecho en mí. Es decir, yo no evangelizo porque sea bueno o porque yo sea mejor. Yo evangelizo porque hay una obra que Jesucristo está realizando en mí, que yo quiero compartir con los demás, que yo tengo que compartir con el otro, porque sé que si a mí me ha ayudado, también a otro habrá de ayudar. Es decir, el servicio del cristiano no es el sentirse mejor o un autoperfeccionamiento, sino el servicio del cristiano es el lavatorio de los pies a los demás. ¿Cómo lamento cuando muchas personas que se van formando con el tiempo, en lugar de que la formación les dé en un instante esta sencillez, esta ligereza de irse dando cuenta que cada día podemos reconocer que sabemos menos? Hay gente que con lo poquito que sabe ya se siente mejor que los demás, ¿no? Evidentemente, el lavatorio de los pies es algo que a todos nos toca, solamente que como no podríamos hacerlo en esta celebración, nos tardaríamos mucho si todos nos pusiésemos a lavarnos los pies, ¿no? Pero es algo que todos nosotros tenemos que hacer, y eso nosotros lo hacemos tomando el último lugar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los lugares donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Me resulta muy curioso, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos decir algo y en realidad lo soltamos así, una indirecta, ¿no? O sea, luego en la casa, en la familia dicen, es que hay que bañar al perro, ¿no? Y nadie quiere bañar al perro, ¿no? O sea, hay que bañar al perro. Hay alguien que se dio cuenta que el perro necesita que lo bañen, pero no quiere decir yo voy a bañar al perro, ¿no?
es algo que no les gusta, ¿no? O cuando el perro hace su gracia allí ¿cómo se llama? En el garage, ¿no? Hay que lavar la gracia del perro, decimos, ¿no? Pero no somos los que queremos lavar la gracia del perro. Precisamente es esto lo que Jesucristo hace, ¿no? Él lava no la gracia del perro, sino que lava nuestras gracias, ¿no? Las cosas que nosotros hemos hecho y que la hemos cajeteado en esta noche santa del Jueves Santo, con el lavatorio de los pies, Jesucristo se hinca delante de nosotros y lava la parte más sucia que pudiésemos tener nosotros, ¿no? Lava las cosas que hemos hecho mal durante todo este tiempo. Nos limpia como anticipo de lo que Él va a hacer en la cruz, porque es su sangre la que verdaderamente nos habrá de lavar. Por eso es por lo que decimos que Él recoge nuestra suciedad para llevarla a la cruz con el lavatorio de los pies. Esto es el signo, esta es la expresión que después Jesucristo habrá de retomar y la modificará diciendo: ámense los unos a los otros. Antes había dicho: lávense los pies los unos a los otros, pero ahora habrá de decir: ámense los unos a los otros. De cualquier manera, no como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesucristo? Pues precisamente tomando la condición de esclavo, tomando la condición de siervo, tomando la condición del último, tomando el último lugar. Y evidentemente, ¿cómo nos ha amado? Pues muriendo en la cruz. ¿Qué cosa es lo que a cada uno de nosotros entonces nos toca? ¿Sí? Pues ¿qué cosa nos toca? Pues morir por los demás. El servicio, la entrega generosa. ¿Por qué es por lo que luego en las familias tienen tantos conflictos? ¿Por qué es por lo que los matrimonios entran luego en un conflicto casi cuando se acaban de casar? Pues por algo bastante sencillo, pues porque ninguno de los dos quiere morir, ninguno de los dos quiere ser servidor, ninguno de los dos quiere entregarse por el otro, quiere que el otro muera, pero no quiere él entregarse por el otro. Y es precisamente lo que a nosotros nos pasa de modo continuo. En nuestras iglesias están llenas de personas que quieren aparecer en el escenario y en las luces y tener los aplausos. Pero de allí a que quieran servir, eso es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Tenemos que quedarnos al final, ¿no?, de cada Eucaristía, es algo que hay que reconocer, ¿no? Que siempre al final de cada Eucaristía hay hermanos que se quedan limpiando las bancas, con sanitizando, desinfectando, etcétera, se quedan allí y como si nada, ¿no? O sea, no buscan que les digamos gracias, ¿no? Pero hay otros que no quieren agarrar el trapito, ¿no? Que no quieren agarrar la pistola. Uy, no, o sea, ellos no son para eso, ¿no? O los que tienen que estar en la puerta, ¿sí? No, ellos no van a estar en la puerta, ¿no? Ay, que me vea mi vecina en la puerta, qué vergüenza. Pues, pero no te da vergüenza. Entonces, cuando pasas a leer la lectura, este es el problema, ¿no? Que lo que Jesucristo realiza con el lavatorio de los pies es precisamente el signo de no buscar el aplauso, de no buscar el reconocimiento, sino de hacer un servicio callado, sencillo, de tomar el último lugar dentro de una comunidad. Imaginémonos que el día en que nosotros no querramos tomar el último lugar, el día que nosotros no tomemos el último lugar, ese día Jesucristo lo va a tomar por nosotros. Hoy, por eso, este análisis de el mandamiento nuevo, que es ámense los unos a los otros, nos tiene que llevar al reconocimiento de que somos nosotros los que tenemos que amar, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años también en una de las reflexiones que luego yo he escrito con respecto al amor o a la entrega o a la muerte que debemos de tener, yo hablaba también sobre el matrimonio, porque el matrimonio es el ejemplo más claro que tenemos de estas situaciones de entrega. Y yo decía, hablaba sobre los esposos y yo decía, pues es que tiene que morir el esposo por la esposa, ¿no? Pero me quedé así, ¿no? Y alguien por allí me escribía, dice, sí, pero la esposa también tiene que morir por el esposo.
Yo le respondía, es lógico, ¿no? Que tiene que morir el uno por el otro. O sea, no es que tienen que, uno nada más es el que tenga que morir, sino tiene que morir el uno por el otro. Al esposo le tocará morir algunas veces, a la esposa le tocará morir por algo otras veces, pero no es algo tampoco que se tenga que exigir, ¿no? Estando los dos en el último lugar, es como sacarán adelante el matrimonio. Es por eso por lo que luego el matrimonio no sale bien. Pues ¿por qué? Pues porque no quieren morir el uno por el otro, no quieren en realidad amar, sino quieren permanecer en el egoísmo. Primer punto del Jueves Santo. Segundo punto del Jueves Santo, habrá de ser la Eucaristía, ¿no? En esta noche, por primera vez, Jesucristo habrá de instituir el sacramento de la Eucaristía y habrá de celebrar. ¿Qué cosa hace? Anticipa por medio de signos su muerte y su resurrección. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo nos deja su cuerpo y su sangre? ¿O para qué nos deja su cuerpo y su sangre? Con los niños de las primeras comuniones, yo les pongo siempre el ejemplo, ¿no? Yo les digo, oigan, cuando ustedes tienen hambre, ¿pueden ustedes salir a jugar fútbol? Y dicen, no. Cuando ustedes tienen hambre, que ya tienen mucha hambre, ¿pueden ustedes ponerse a trabajar? No. Y etcétera, y así vamos, ¿no? ¿Por qué les digo esto yo a los niños? Porque para poder hacer el bien necesitamos tener la fuerza, las vitaminas y las proteínas en nuestro ser para poder realizar el bien. Justo y exactamente es eso lo que hace Cristo con nosotros. Sabe que el mandamiento del amor nosotros no lo podemos cumplir por nuestras propias fuerzas, porque el día en que nosotros junto con Adán nos separamos de Dios y a Dios le dijimos, no te quiero en mi vida, ese día cortamos con la fuente de energía que nos llevaba a amar. De modo que ahora, como consecuencia de esa decisión, no tenemos esta unión directa con Dios que nos dé la fortaleza para amar como Dios ama. De modo que Jesucristo nos ha querido dejar su cuerpo y su sangre para que ahora tengamos la fuerza de amar. Era necesario que alguien muriera para que nos diera a todos nosotros la capacidad de amar en la misma dimensión que Dios ama. Dios sabía que solamente podía darle a nuestra carne la fuerza de amar si Él se hacía también carne y si Él en un instante esta fuerza alimenticia que irradiase la misma fortaleza en nosotros fuese desde adentro de nuestro ser. Y esto lo hace de dos maneras: por su cuerpo y su sangre, y también evidentemente por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos cuando no comulgamos? Pues evidentemente negarnos a que esta fuerza redentora nos impulse a hacer el bien. ¿Qué cosa es lo que sucede ahora con este tiempo de pandemia? Y aquí sí hay algo que debemos nosotros, al menos como católicos, debemos nosotros de considerar. Y debemos nosotros de meditar bien y debemos de ponernos en oración para tomar la decisión correcta. Yo lo voy a decir así como en un instante me sale, pero evidentemente debemos nosotros de considerar, no es algo fácil de pensar, ¿no? No es algo fácil de resolver. ¿Qué cosa es lo que sucede ahora que ha venido este tiempo de pandemia? ¿Sí? Como todas estas indicaciones que se han tenido en el tiempo de pandemia han venido en mucho por protestantes, por masones, son indicaciones que nos han dado personas que no creen, ¿sí? Porque muy en el fondo son personas que no creen, que no son católicas, que no tienen una práctica católica, ¿sí? Pues evidentemente para ellos
les resulta fácil el hecho de que, pues que vean la misa nada más por celular, que vean la misa nada más por televisión, al fin y al cabo es lo mismo. El problema es que muchos de nosotros católicos nos hemos quedado con esa idea fija de que es lo mismo ver la misa por el celular, por la televisión, escucharla por el radio incluso, es lo mismo que todo el hecho de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo o de participar de modo presencial en la Eucaristía. Reitero, esto lo tenemos que saber como católicos, pero al final tenemos que decidir nosotros también como católicos, tomar la decisión correcta, porque no podemos ponernos en riesgo nada más por ponernos en riesgo. Pero sí, debemos de entender que no es lo mismo ver la Eucaristía por Facebook o por YouTube o por la televisión o por otros medios que asistir para participar en la Eucaristía y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Debemos entender que en los cultos evangélicos no existe esta cuestión sacramental, cuerpo y sangre de Cristo, de modo sacramental. Eso no existe, ¿sí? Ellos lo tienen como un recuerdo nada más, pero nosotros lo tenemos como una presencia, como una acción de Cristo a través de los tiempos. Es algo totalmente diferente. Por eso es por lo que está equivocado ese hecho que dicen, es que creemos en lo mismo. No, no creemos en lo mismo, señoras y señores. Y allí déjense corregir, porque varios de ustedes eso no lo quieren corregir, no lo quieren corregir. Nosotros no creemos de la misma manera que un protestante, no creemos de la misma manera que un musulmán, no creemos de la misma manera que un budista, ¿sí? No creemos de la misma forma. Son formas diferentes de creer. Y allí por eso es importante que nos demos cuenta que nosotros católicos hay una cosa, hay varias cosas que nos diferencian de estos tipos de fe. Una de ellas es el hecho de la comunidad. Otra de ellas es el hecho sacramental. Y precisamente la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo es lo que a nosotros nos tiene que ayudar, porque es su presencia total la que viene a injertarse en nuestro ser, ¿no? A este respecto, yo no sé si ustedes se acuerden, tal vez los más grandes de nuestra comunidad se acuerden, cuando fue la ordenación de varios sacerdotes, no me acuerdo si en Sonora o en Durango, que Juan Pablo II vino a hacer la consagración, que eran un montón de sacerdotes que allí se consagraron, ¿no? Y que era una tarde y el padre que estaba hablando con los de la televisión, lo que estaban transmitiendo, en un instante la locutora le dice al padre, oiga padre, y a propósito, ¿cómo es la participación de nuestro público que nos está viendo por televisión? Y el padre le dice, bueno, mira, también un poquito allí como que diciendo, pues voy a delatar algo que pues no nos va a dejar en muy buen momento, ¿no? El padre dice, mira, fulana, no me acuerdo quién era la que estaba transmitiendo, dice, mira, la participación de todos los que estamos ahorita aquí con el Papa y conectados por televisión, dice, es limitada. Dice, porque la participación de los fieles se da en la comunión eucarística. Allí es donde está la comunión plena. Evidentemente, si no puede recibir la comunión, su participación es mínima. Yo les digo esto porque yo no quiero que vivan en la ignorancia, ¿no? Y porque yo quiero que ustedes sean conscientes. Lo hemos dicho muchas veces y de muchas maneras, pero yo creo que tal vez con tal claridad no se había dicho, ¿no? Yo entiendo que tal vez para muchos va a resultar incómodo, ¿no? Pero es aquí donde yo llamo a la cordura, ¿no? Estamos en un momento difícil, no nos tenemos que confiar, no tenemos que salir todos ahora a la iglesia, eso no lo estamos diciendo. Lo que sí estamos diciendo es que cuando cada uno de nosotros juzguemos que es
el momento oportuno para ir a la iglesia, cuando cada uno de nosotros juzguemos que es el momento oportuno para ir a la iglesia y que voy a tener un mínimo de contagio, no debo de dejarlo de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ver la Eucaristía por el Facebook o por YouTube o por la televisión no es lo mismo que ver la Eucaristía, que participar de la Eucaristía de modo presencial. Ahora, todos debemos de ser responsables de nuestra salud, si no atentamos en contra de esa situación. Ya que la salud es el presupuesto para la participación en los sacramentos, entonces por eso ha caído en un instante la obligación de la participación, pero no nos tenemos que acostumbrar al hecho de quedarnos de esta manera, ¿sí? No nos tenemos que quedar con la forma esta de que así ya estoy cumpliendo. Esto es una resolución a causa de una situación extrema, pero no es la cuestión ideal, al menos para nosotros los católicos. Para los protestantes, ellos tienen otra forma de entender las cosas, pero nosotros como católicos tenemos esta forma, ¿sí? Este Jueves Santo estamos conmemorando que Jesucristo nos ha dejado su cuerpo y su sangre como forma visible de su presencia. Cada vez que yo veo el cuerpo y la sangre, el pan y el vino sobre el altar, me acuerdo que Cristo se ha querido quedar perpetuamente en la iglesia para darme fuerza ante el mal, para darme fuerza ante mi egoísmo, para darme fuerza ante las cosas que yo no puedo realizar. Y por eso soy llamado en esta noche a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, para que la redención tome toda su fuerza en mi persona. La Eucaristía. El tercer punto es algo que me llama la atención, que con dificultad luego llegamos, ¿no? Tenemos la Eucaristía, pero resulta que la figura sacerdotal la perdemos, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que sin el sacerdote no tendríamos Eucaristía, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que durante estos últimos tiempos la figura sacerdotal ha sido una de las más agredidas. Claro, yo también reconozco que no ha sido sin nuestra motivación. Nosotros también como sacerdotes hemos dado motivos para que la figura sacerdotal sea agredida, ¿sí? Pero lo que a mí me llama la atención es cómo se ha puesto empeño en que este signo, este sacramento, el orden sacerdotal, llegue a ser minusvalorado. No porque haya sido conmigo, eso no es lo que en realidad a mí me preocupa, ¿no? Sino qué tan bajo ha caído la figura del sacerdote que a cualquiera le es fácil insultar a un sacerdote, que a cualquiera, principalmente las personas que no vienen a la iglesia, les es fácil querer golpear a un sacerdote. El Código de Derecho Canónico, antes del 82, declaraba la excomunión para aquel que golpeara a un sacerdote. Después de eso, ha dicho el Código de Derecho Canónico que existe una pena justa, es decir, después de haber hecho el proceso penal a la persona que golpeó al sacerdote, se elige una de las penas para esta persona, ¿sí? Pero ya no es la excomunión inmediata como se hacía en la antigüedad. Esto, ¿por qué lo cito? Porque en la antigüedad se tenía una alta estima del sacerdote y se llegaba a pensar que iba a ser una cuestión totalmente extrema y totalmente falta de respeto una persona que llegase a golpear a un sacerdote. Ahora
sin embargo, la figura sacerdotal es algo de lo que más se habla y algo de lo que menos se le respeta. A mí me llama mucho la atención en las noticias, por ejemplo, hace unos años, eso ha sido algo que se me ha quedado pegado, que se me ha quedado impregnado y que yo he sentido mucha tristeza, más como creyente que como sacerdote, ¿no? Salió la noticia de que habían asesinado a 2 sacerdotes, no recuerdo en dónde, no recuerdo bien el estado, Guerrero, Michoacán, no me acuerdo bien, pero dijeron 2 sacerdotes. Y cuando se dio la noticia, el hombre de justicia que estaba dando parte para la noticia y que era precisamente el encargado de los procesos judiciales de este lugar, no se conformó nada más con hablar del asesinato de estos 2 sacerdotes, sino que todavía los difama, ¿no? Dice, es que estaban chupando en una casa donde los invitaron a comer y como se prendieron los 2, se agarraron a balazos y allí está el resultado. No nada más quieren matar a los sacerdotes, sino que también los difaman después de muertos. Su memoria se les quiere en un instante difamar para desprestigiar el sacramento, el orden sacerdotal. Ciertamente, nosotros como sacerdotes tal vez no hemos dado el motivo para que se hable de la santidad de nuestro sacerdocio, ¿no? Pero lo que sí yo creo es que en esta noche en que Jesucristo ha dejado un mandato que ha querido valerse de los hombres para continuar su obra redentora y que ha dejado como prototipo la vida sacerdotal, porque la vida del sacerdote es prototipo de la vida cristiana. Una vez que ha sucedido esto por parte de Cristo, yo creo que sí es algo que nosotros como comunidad debemos de meditar y debemos, no por mi persona, sino por el don que hemos recibido que nos viene directamente de Cristo. Es voluntad explícita de Cristo. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto como memorial mío, les dice a los apóstoles. Y de los apóstoles llega hasta nosotros, no por méritos míos, no por méritos de ningún otro sacerdote. Llega a nosotros porque Jesucristo quiere perpetuar su obra a través de instrumentos débiles y quiere hacerse presente en una persona de modo particular para una comunidad particular. En mi caso, pues sí, es esto lo que tienen, ¿no? Es esto lo que les ha tocado, ¿no? Pero con certeza, Jesucristo, que habrá de componer la obra y que habrá de llevarla a buen cumplimiento, es para que crezcamos tanto uno como otro en santidad, en mutua edificación. Que nuestra comunidad se caracterice por su devoción al sacerdote y que precisamente seamos llamados a la fe a través de los ojos de esta misma fe y contemplemos en hombres pobres, en hombres débiles, que podamos contemplar precisamente a Jesucristo. Así como también nosotros somos llamados a ver en cada uno de nuestros hermanos de comunidad a Cristo también. Cada uno de nosotros somos miembros de Cristo. El sacerdocio, ¿no? Ese día estamos celebrando el Jueves Santo, estamos celebrando el que Cristo se haya querido quedar en los sacerdotes. Que Cristo, cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía, sea no por sus propios méritos, no en su persona, sino que sea en la persona de Cristo, ¿no? Hace muchos años surgió una herejía. Esta herejía decía que si el sacerdote era muy malo, dejaba de tener efecto
los sacramentos que él impartiera, ¿no? Es decir, si el sacerdote era un asesino, por ejemplo, ¿no? Los sacramentos que él celebraba no tenían valor. Lo que el concilio dijo en un instante es que el sacerdocio de todos nosotros, los sacerdotes ministeriales, no se basa en nuestra bondad, no se basa en el hecho de que seamos buenos. El sacerdocio no se nos dio por buenos. El sacerdocio se nos ha dado porque las comunidades cristianas necesitan quien ofrezca el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, actuamos no en nuestra persona, sino en la persona de Cristo. Aquí por eso estos misterios son un punto importante de nuestra fe. ¿Se necesita fe para ver en un sacerdote a Cristo? Sí, claro, pero la misma fe que yo necesito ver, que yo necesito tener para ver en la señora que reza el rosario a Jesucristo también, en los ministros que me ayudan, en las muchachas del coro, en las muchachas que están con la colecta, en las viejitas que en un instante visitan o piden que sean visitados sus enfermos, en cada uno de los miembros de Cristo, en cada uno de los miembros de la iglesia, allí está Cristo. ¿Se necesita fe para verlo? Sí, sí se necesita fe. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos estar en una constante edificación. Bueno, yo creo que con esto necesito cortar, ¿no? Pero yo creo que también muchas veces hemos pecado de omisión, porque hemos sido muy duros con los sacerdotes, ¿no? Pero también no hemos rezado, no hemos pedido por ellos. A mí mucha gente me dice, padre, rece por mí, rece por mí, rece por mí, y yo lo hago con gusto, ¿no? O sea, yo ahora también que soy párroco, me ha caído mucho el 20, ¿no? De que yo ya no rezo por mí mismo, ¿no? O sea, cuando me toca rezar las laudes, la hora intermedia, las vísperas, yo digo, yo no rezo por mí mismo nada más, sino rezo por mi comunidad, ¿no? Pero hay veces sí yo también me pregunto, bueno, ¿y cuántas personas estarán rezando por mí? ¿No? ¿Cuántas personas estarán hoy ofreciendo su comunión por mi persona? ¿No? Y yo tengo la constancia de que son muchas, ¿no? O sea, esa es otra cosa que a mí me alienta mucho, ¿no? O sea, yo tengo la certeza de que no nada más es mi familia, ¿no? Yo cuento con las oraciones de mis hermanas, ¿no? La oración de mi padre, la intercesión de mi madre, que ya murió hace 5 años y va para 6 años, ¿no? Yo tengo eso y eso de alguna manera a mí me ha llenado de ímpetu, ¿no? Pero yo tengo también la certeza de una cantidad de personas que rezan por mí, ¿no? Y eso al menos a mí me ayuda muchísimo para mi ministerio. Yo por eso es por lo que algunas veces yo he llegado a decir, lo que ustedes necesitan no es un sacerdote cualquiera, sino que necesitan un santo, ¿no? Y yo estoy consciente, ¿no? De que esas oraciones me comprometen, ¿no? Yo creo que necesitamos comunidades que recen por los sacerdotes. Este Jueves Santo necesitamos pedir por nuestros sacerdotes. Necesitas pedir por tu párroco. ¿Sabes quién es tu párroco? ¿Sabes quién es él? Hace muchos años, en un, ¿cómo se llama? En un curso de los 10 mandamientos que dimos allá en San Gaby, ¿no? Fue el padre Toño Lara a, ¿cómo se llama? A darnos el curso, ¿no? Un curso bastante simpático, ¿no? Y en un instante le hicieron una pregunta al padre Toño Lara y el padre Toño decía, sí, dice, eso lo pueden ustedes ver con su párroco, que su párroco les aconseje, que su párroco les ayude, etcétera. Y ya después bromeando en la sala, cuando estábamos con el padre después de la charla, ¿no? Ya después bromeando con el padre, decíamos que uno de los muchachos que se habían levantado a preguntar, dice, oiga, sí está muy bien eso de hablar con mi párroco, pero ¿quién es mi párroco? ¿No? O sea, evidentemente sí sabía quién era, pero era parte de la broma, ¿no? El hacer como que no supiera. Sin embargo, yo pienso que también algunos de nosotros
no sabemos quién es nuestro párroco por delimitación de nuestra vivienda, ¿no? No sabemos quién es nuestro párroco, que bueno, después hacemos comunidad, es párroco quien hace, quien dirige la comunidad en la cual yo hago comunidad, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, por locación, tenemos que saber cuál sería nuestra parroquia, ¿no? A mí me llama la atención que luego hay mucha gente que no conoce la diferencia entre una parroquia y una capilla, ¿no? Con un taxista conversando la otra vez, él decía, es que fui a dejar a una señora a una iglesia porque va buscando un padre, la fui a dejar allá a Yáñez y no sé dónde, le digo, esa es una capilla. Bueno, es que si no también en otro lado, le digo, esa también es otra capilla. Dice, bueno, ¿y cómo yo sé cuál es una parroquia? Le digo, pues porque en la parroquia vive el párroco. Dice, pues entonces no todo es lo mismo, y ahí volvemos otra vez con lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos conocer y empezar a tener una relación también con nuestros sacerdotes, ¿no? No porque, bueno, yo lo digo en mi caso, ¿no? O sea, luego hay gente que cree que estamos muy solos. Yo, en la verdad, yo me siento muy amado y muy querido. Mucha gente me manifiesta su cariño y su amor y yo no me siento solo. Yo la verdad vivo momentos maravillosos, ¿no? Solo no estoy. Me han dado esa certeza, el cariño de mi familia y el cariño de tantísimas personas que están a mi lado. Pero yo creo que habrá otras circunstancias también a nuestro alrededor, de sacerdotes que necesitan que les manifestemos también nuestra cercanía, nuestras oraciones. Necesitamos orar por nuestros sacerdotes, aunque no se dejen, no importa, aunque no se dejen, hay que rezar, no porque sean nuestros amigos, sino porque son personas débiles y porque allí está Jesucristo también entregándose por nosotros de diferentes formas. Nada más estos 3 puntos es lo que en esta noche, yo quisiera hablar. ¿Sí? Hoy también vamos a pedirle al Señor por los sacerdotes y principalmente por aquellos que no nos dan ejemplo, por aquellos que tal vez en alguno de ustedes les ha hecho un daño, ¿no? Tal vez también por eso algunos tienen razón, ¿no? Les hayamos hecho daño. Y pues por eso ya la iglesia en el 2000 pidió perdón, ¿no? Le tocó precisamente a Ratzinger dar ese discurso en el cual la iglesia reconocía los daños que había hecho, ¿no? Yo quisiera animarles a todos a insertarse en su comunidad con ahínco, ¿no? A rezar por sus sacerdotes, a dejar de hablar mal de ellos, ¿sí? Y empezar a pedir por ellos. Van a ver que con sus oraciones el Señor empezará a obrar maravillas en la vida de todos nosotros. Vamos a concluir nuestro momento, vamos a hacer oración y vamos a encomendarnos a la Virgen Santísima, que ella nos ayude y proteja. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vamos a encomendarnos a la Virgen María, a nuestra Madre Santísima de la Luz. Vamos a pedirle que ella nos cuide y ayude, principalmente que ayude a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, que ayude a los sacerdotes que conocemos y que han pasado por esta parroquia, que le dé el descanso eterno al Padre Pastor, que lo reciba en el cielo, a los padres que han ayudado, aquí al Padre Mauro, que ha servido tanto tiempo, al Padre Aurelio, al Padre Gerardo, al Padre Julio, que también ha estado aquí como administrador parroquial, que por todos ellos la Virgen les defienda y les proteja. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana para las laudes, 6 de la tarde para la Eucaristía y a las 8 de la noche para continuar con nuestra pequeña reflexión sobre el Viernes Santo. Que estén bien, que descansen. Hasta mañana.